Por favor, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a estar ministrando bajo el tema la obra de Cristo. La obra de Cristo. ¿Cuántos están listos para recibir el poderoso mensaje de Dios? Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Mientras busca ahí en su Biblia, quisiera hacerle la pregunta ahí en su mente: ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? La respuesta sencilla sería: murió por los pecados de su iglesia para reconciliarlos con Dios. Murió por los pecados de su iglesia para reconciliarlos con Dios. Pero aquí, mis hermanos, en este versículo que vemos muy claramente la expresión consumado es, y ya lo vamos a estar leyendo. Consumado es. Y en el contexto bíblico más amplio nos dice mucho acerca de esta frase. Nuestro Señor Jesucristo pronunció esta frase segundos antes de morir en la cruz. Consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Así dice el Señor en esta tarde. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos por esta palabra del Señor. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones. Que tú, Señor, siembres tu semilla y que haga efecto donde quieras hacerla. Espíritu de Dios, te rogamos, por favor, que salves al perdido, que abras las mentes de aquellos que todavía no te conocen. Que tu palabra, Señor, redarguya profundamente y que tú traigas también cambio en nosotros como tus hijos. Nos consagres aún más a ti, Señor, para vivir como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Necesitamos de ti, Señor. Úsame, Padre, una vez más como un instrumento tuyo para la gloria de tu nombre y para que yo, Padre Santo, no diga nada que no sea conforme a tu palabra en esta tarde. Señor, resucita a aquellos que no te conocen. Anima, trae, Padre mío, en el poder de tu Santo Espíritu, aquellos hermanos que están también dormidos espiritualmente, Señor. Te rogamos, Padre mío, que nos reanimes, que nos fortalezcas a nosotros, tus hijos, para seguir adelante, puestos los ojos en ti, Señor, que eres el autor y consumador de la fe. Que no nos distraigamos, Padre, con las cosas banales de este mundo. Que nos mantengamos en ti, Dios. Ayúdanos, solos no podemos. Te necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y la iglesia dice amén. Iglesia, uno de los predicadores más poderosos que Dios levantó fue el apóstol Pablo. Él definió su mensaje como la palabra de la cruz. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, él escribió: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Su ministerio consistía en predicar a Cristo crucificado.
Describía el bautismo, iglesia, como la participación en la muerte de Cristo y la Santa Cena del Señor como una proclamación de su muerte. Valientemente declaraba que si bien la cruz era una locura para muchos, para otros tropezadero, pero para los llamados era poder de Dios para salvación. Iglesia, el mismo Dios encarnado abrió un camino hacia la reconciliación con el Padre en la cruz. En la cruz. La cruz de Cristo es el punto de partida al nuevo pacto. El derramamiento de su sangre rompió el velo de separación que nosotros teníamos y dio acceso a su pueblo, a la misma presencia de Dios. Mire qué poderoso y qué tremendo. A la misma presencia de Dios. Lo que nosotros estamos viviendo como hijos de Dios ahora, mis hermanos, no es que vamos a tener la salvación, es que ya la tenemos y ya la estamos viviendo en el presente. Lo que pasa es que no hemos entrado a nuestro otro estado. Pero si usted es salvo por la gracia de Dios, usted está viviendo ahora en este momento la vida eterna. Y eso debe ser motivo de gozo, de alegría. Y todo lo que usted esté pasando en este momento, enfermedad, problemas económicos, lo que sea, mis hermanos, es pasajero. Es pasajero. Como una tormenta, eso es pasajero. Me llamaba mucho la atención lo que testificaba un pastor en estos días, lo estaba viendo predicando. Y él decía que cuando él se sentía en depresión, desanimado, en vez de quedarse en su oficina lamentándose por él salía a servir a los demás. Y él encontraba que cuando él empezaba a ministrar a los demás, a servir a los demás, a darle palabra a los demás, entonces el Señor lo levantaba. Esa palabra que el Espíritu Santo ponía en él, lo ministraba, lo fortalecía, lo liberaba a él. Entendemos, mis hermanos, que este cuerpo es débil. Tiene limitaciones. Y necesitamos la asistencia del Espíritu Santo a diario. Necesitamos al Señor en todo momento para poder seguir adelante. Pero no estamos solos. El Señor claro lo dijo, me voy, pero les voy a dejar el Consolador, el cual estará con ustedes y en ustedes. Eso es lo más grande, hermanos. No solamente que está con nosotros, sino que está en nosotros. Hoy vamos a estudiar 4 eventos importantes que ocurrieron en la cruz de Cristo. Mucha gente dice, no, bueno, sí, murió por mí. Y hasta ahí, no, mi hermano. Es que pudiéramos estar horas, días, toda la vida aquí y todavía no vamos a entender la grandeza, lo profundo de este sacrificio. Un amor incomprensible. Un amor inmerecido. Pero un amor verdadero. Es el amor de Dios sobre nosotros, hermanos. Y hoy veremos, número 1, la expiación. Número 2, la redención. Número 3, la justicia divina. Y por último, número 4, la satisfacción. Veamos la necesidad de una expiación. Tal vez para algunos de ustedes esta palabra es un poco rara, le suena rara, pero no se preocupe, lo vamos a explicar y es bíblica. Eso es lo más importante.
Vaya otra vez a su Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La palabra que se traduce como consumado era un término comercial que se usaba cuando alguien debía algo y lo estaba pagando poco a poco por cuotas, cosa muy normal aquí en este país se hace. Bendecidos aquellos que no tienen deudas, mis hermanos. Pero estamos muy familiarizados nosotros, no solamente hoy en día, antes también sucedía eso. Y es un término comercial que una persona estaba pagando cuotas. Y cuando se ponía el sello final en la última factura, decía pagado por completo. Qué alivio sentimos, ¿verdad? Cuando estamos pagando un carro, cuando estamos pagando una casa, cuando estamos pagando cualquier cosa y usted una tarjeta de crédito. Y cuando le dicen, no, ya usted no debe nada. Qué satisfacción se siente, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, la Biblia nos dice claramente que el ser humano tiene una deuda enorme de pecado con Dios que no puede ser pagada por sí mismo. Necesita un sustituto que pague esa deuda. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en medio de su sufrimiento, dice, consumado es, estaba hablando por lo menos de dos términos teológicos que se encuentran a lo largo de todas las Escrituras. El primero es expiación y el segundo es redención. Expiación se refiere al acto sacrificial que hizo Jesús en la cruz, derramando su sangre para limpiar el pecado de su pueblo. Esta es la base de la redención. Derramó su sangre para limpiar el pecado de su pueblo. Decirlo así lento. Si no hay expiación, no hay redención. En la carta de Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Unas horas antes de que nuestro Señor Jesucristo entregara su vida por su iglesia, en su última cena, refiriéndose al vino como su sangre que Él derramaría y que conmemoraría de esa manera un nuevo pacto. Él dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La redención o remisión es el resultado de la expiación. La redención es la liberación o el rescate del poder del pecado y de la muerte eterna de aquel pecador arrepentido que cree en Cristo como su Salvador. Es un rescate del poder del pecado, de Satanás y de la muerte eterna. Mire de todo lo que el Señor lo ha librado. Cuando usted se sienta triste, piense en eso. Porque esto aquí, mis hermanos, no es todo. Este es el principio, pero no es el final. Nuestro final está con el Señor. Nuestro final no está aquí. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. En otras palabras,
nuestro Señor Jesucristo pagó al Padre la deuda de pecado que tenía su iglesia cuando derramó su sangre preciosa en la cruz. En los tiempos del Antiguo Testamento había una costumbre que se llamaba dote. D-O-T-E, dote. La dote, le explico, en ocasiones llamada también el precio de la novia o riqueza de la novia. Y era el pago realizado por un hombre que se quería casar con esa mujer y él pagaba y le daba una cantidad de dinero a la novia, a esa novia, perdón, a la familia de la novia, mejor dicho, al padre, a la familia de la novia, de esa mujer que él quería que fuera su esposa. Y así de esa manera ellos podían ver que verdaderamente, sobre todo el padre, que verdaderamente ese hombre podía mantener a esa mujer que deseaba tanto. No era como en estos tiempos, ¿verdad? O por ejemplo, yo voy a ponerme a mí de ejemplo, porque yo era un pelado cuando, bueno, espero que esa palabra pelado para nosotros era que no tenía dinero. Cuando yo fui a pedir a mi novia que está allá sentada. Yo no tenía nada. Bueno, ¿y qué le ofrece usted? Amor, pero con amor no paga no paga las cuentas. Pero sin embargo la familia confió, ¿verdad? De que era el plan de Dios. Y gracias al Señor no nos ha faltado nada. Pero en esta época, hermanos, ellos, los hombres verdaderamente tenían que demostrar que podían soportar o sostener a esa doncella, a esa mujer con la cual se querían casar. En Génesis capítulo 29, donde vemos, es un ejemplo, cuando leemos todo ese capítulo 29, vemos a Jacob, si ustedes recuerdan a Jacob, que él trabajó, él no tenía dinero tampoco, pero él tuvo que trabajar 7 años por Raquel y 7 años también por Lea, o sea, 14 años para poder entonces su padre Labán darle a las 2 mujeres. No se las dio de gratis. Imagínense que mis suegros me hubiesen puesto a mí a trabajar tanto tiempo para ellos. Lo hubiese hecho. Yo lo hubiese hecho. De verdad que sí lo hubiese hecho. Pero hermanos, este ejemplo nos hace pensar en que Cristo tiene una novia, la iglesia. Cristo tiene una novia y es la iglesia. Y en el Nuevo Testamento nos enseña que Cristo ha pagado la dote por su novia, que es usted, yo. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, vemos, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese fue el pago, ese fue la dote. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene o que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús mismo pagó el precio para redimirnos a nosotros que éramos esclavos del pecado y de Satanás y que íbamos rumbo a la condenación eterna. Y ese precio fue su sangre preciosa. Primera de Corintios, capítulo 6, 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y fíjese lo que sigue diciendo: porque habéis sido comprados por precio. Y ese precio fue la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El concepto bíblico de compra, mis hermanos, es clave para comprender la expiación y la redención que Cristo efectuó por su iglesia. Nada es gratis. A Cristo le costó su propia sangre. Por supuesto, la salvación, ¿verdad? Cuando usted la recibe por la gracia de Dios, usted no paga nada por eso, sino que por gracia. Pero a Cristo sí le costó, y le costó demasiado. Ahora, ¿para qué Cristo hizo eso? Y aquí entramos en la necesidad de satisfacer la justicia divina. Habiendo comprendido el concepto bíblico de la expiación y la redención, pasemos ahora al de la satisfacción. El principio fundamental de la satisfacción tiene que ver, hermanos, con la justicia de Dios. Con la justicia de Dios. La mayoría de las personas en este tiempo les gusta solamente pensar en el amor de Dios, en su gracia y en su misericordia. Eso no es malo. Esos son atributos de Dios. Pero no les gusta pensar en la justicia de Dios. Es como que da miedo. Pero también es un atributo de Dios. Si somos honestos con nosotros mismos y estudiamos con seriedad las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta que la justicia de Dios está muy relacionada con la rectitud y con la bondad de Dios. Si nos ponemos a pensar con cuidado, la justicia es necesaria para que pueda existir la verdadera rectitud y bondad. Piensen eso. Si ustedes recuerdan en el libro de Génesis capítulo 18, Dios anunció a Abraham que iba a juzgar y a destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra por los terribles pecados que estas ciudades cometían. Y Abraham estaba preocupado pensando que Dios en su ira podía juzgar al inocente con el malvado. Por eso usted si lee, empieza a leer, usted ve que Abraham empieza a preguntarle a Dios si hay 30, si hay 40, si hay 20 y así va bajando. Él estaba preocupado porque si Dios iba a juzgar al inocente con el malvado. Por eso Abraham preguntó en Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Abraham estaba en lo correcto. Dios que todo lo sabe y que todo lo ve, y que conoce todos los asuntos de los seres humanos, solo y siempre hace lo correcto. Aunque nosotros pensemos que no lo es. Él sacó a Lot y a su familia, que eran justos, antes de que ellos sufrieran las terribles consecuencias que estas ciudades sufrieron. Mis hermanos, recuerden, un juez que nunca castiga el mal no es un buen juez, porque no es justo. Imagínese un juez terrenal. Que el Señor nos cuide, pero que suceda una tragedia
en nuestra familia, que le pase algo a sus hijos o a sus nietos o a su hermano o a su mamá, ¿verdad? Que el Señor los guarde a todos. Pero que usted vaya delante de un juez y el juez sea tan bueno, que no vaya a juzgar a esa persona que le hizo un daño tan terrible a su familia. ¿Sería un buen juez? ¿Será un juez justo? No lo sería. Nuestro Dios es un Dios justo. Y aunque los seres humanos se equivocan, Él nunca se equivoca. Cuando Él pasa su juicio es correcto, es justo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, entendió claramente este concepto de justicia divina cuando escribió en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, y es importante que usted escuche esto, Dios puso a su Hijo como propiciación, ofrenda, como una ofrenda. Eso significa propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él mismo provee la forma, el medio para que nosotros seamos justificados. Qué amor tan grande, ¿verdad? Aquí vemos el concepto de satisfacción de la justicia divina. Cristo satisfizo la demanda de justicia de Dios por el pecado. Pero también aquí podemos ver, mis hermanos, otro concepto que es sumamente importante y es sustitución. Sustitución. La Biblia nos dice claramente que Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Los seres humanos en su estado natural, y cuando digo natural me refiero a que están sin Cristo. La Biblia nos dice que están bajo la ira de Dios. Sin Cristo, porque muchas personas se preguntan, pero ¿por qué entonces vino Cristo? No, Él vino a dar amor, no, Él vino a marcar un camino bueno, a que usted esté bien, a que usted tenga gozo. No, mi hermano. Eso es la consecuencia que nos da Él después de que nos ha salvado. Pero Cristo vino principalmente a librarlo de la ira de Dios. La ira de Dios se manifestará completamente en el infierno. Él vino a librarnos del infierno, de la condenación eterna. Pastor, ¿cómo dice usted eso? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, la tiene ya, ahora en este momento. Por eso decía al principio que tenemos que estar gozosos, porque ya la tiene, ya usted tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Y mire cómo termina, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Cuando yo comprendo esto, más agradecido soy de donde Cristo a mí me sacó. Más agradecido soy de mi salvación. Más agradecido no es porque la voy a perder, pero más la cuido como un tesoro.
porque a mi Señor le costó demasiado en la cruz. Cuando nosotros pecamos o vivimos un estilo de vida pecaminoso, incurrimos en una deuda moral con Dios. Una deuda moral con Dios. Y esa deuda, si no es pagada, el castigo será la muerte eterna en el infierno. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Iglesia, no fue la idea de alguien que el precio del pecado fuera pagado por un sustituto nuestro. Eso no fue que se le ocurrió a alguien, mis hermanos. Fue la idea de Dios. Fue idea de Dios el Padre enviar a su Hijo a pagar el precio de nuestra culpa, de nuestra horrenda culpa moral. Y eso es amor. Amor verdadero, amor eterno. El justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Todo el peso del pecado, de la ira justa de Dios por causa del pecado, hermano, suyo y mío, fue derramado sobre su Hijo en vez de ser derramado sobre nosotros. Fue sobre Él. Tú y yo merecíamos ese castigo. Pero Dios, vuelvo y repito, en su amor y su misericordia derramó su justa y santa ira sobre su Hijo Jesús. Ahora todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús como Señor y Salvador tiene paz con Dios, tiene perdón y tiene vida eterna. Ese es el Evangelio. Para ser más específico, lo que sucede en el momento que usted se arrepiente de sus pecados o cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús, espiritualmente ocurre una doble transferencia. Escuchen muy bien esto. Sencillo, pero profundo. Ocurre una doble transferencia. Sus pecados son transferidos a Jesús. Y su justicia es transferida a usted. Y la consecuencia de eso la podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo contrario a la paz? La guerra. Antes, por nuestros pecados, estábamos separados de Dios y estábamos en guerra con Él. Pero ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando del eterno amor de Dios, que no falla, y que a nadie ni nada lo toma por sorpresa a Dios. Debemos notar que Dios fue el que entregó a Jesús en la cruz, o el que puso a Jesús en la cruz. Pastores, que fueron los judíos, no, mi hermano. Escuchen la palabra de Dios.
y usted se va a dar cuenta que fue Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23, nos dice, a hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Por supuesto, mis hermanos, sabemos que los hombres lo hicieron, los impíos, pero el Señor lo permitió y era un plan eterno de Él desde antes de la fundación del mundo. Era un plan eterno. Pero fíjese que también debemos notar que Jesús estuvo de acuerdo con ser la ofrenda por el pecado. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Usted se acuerda en el momento que iban a crucificar al Señor? Que Pilato estaba hablando con él. Y le dijo, ¿no sabes que tengo poder para soltarte? ¿Qué le dijo el Señor? Ningún poder tendría sobre mí si no te ha sido dado de arriba. El que me entregó a ti tiene mayor pecado. Todo era un plan, mi hermano. Sí, los judíos lo entregaron, ellos pagan por eso. Ellos van a pagar por eso. Por supuesto está aquellos que se han arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Judíos, gentiles, de todo linaje, pueblo, lengua y nación serán salvos y han puesto la fe en Cristo. Pero aquellos malvados que hicieron eso, ellos tendrán su pago en el infierno por no haberse arrepentido y rechazado al precioso Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8, hablando de Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él mismo lo hizo, mi hermano. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A esto le llamamos el pacto de redención. Un pacto que tenía la Santísima Trinidad para salvar a su pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo. El Señor no falla. No falla, mi hermano. Desde antes de la fundación del mundo. Podemos leer muchas partes, pero en Efesios, por ejemplo, podemos ver en la carta de los Efesios que Él nos salvó desde antes, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y esta era la única forma de satisfacer la justicia divina. No había nadie perfecto, no había nadie completamente santo que pudiera tomar el lugar de Jesús en la cruz. Debía ser alguien perfecto y santo y solamente Cristo reunía esas características. Y por amor a su iglesia, a su pueblo, estoy parafraseando, yo, dijo el Señor, me voy a ir a entregar por ellos. Porque Él sabía que ninguno de nosotros podía hacerlo. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. De principio a fin, la salvación es del Señor.
Hoy hemos visto, mis hermanos, que la expiación hecha por Cristo nuestro Señor era necesaria. El que usted esté aquí sentado hoy es porque Cristo hizo este gran sacrificio. Porque fue un acto sacrificial que hizo Jesús en la cruz al derramar su sangre preciosa para limpiar el pecado de su pueblo. También hemos visto que la redención o la remisión es el resultado de la expiación. La redención es la liberación o el rescate del poder del pecado y de la muerte eterna del pecador que se arrepiente y cree en Cristo como su Salvador. Pero también vimos la necesidad de satisfacer la justicia divina de Dios y que solamente podía ser satisfecha por un sustituto perfecto, y eso solamente es Cristo el Señor. Nadie más podía hacerlo. Ahora, a los amigos que se encuentran hoy aquí y que tienen dudas sinceras de que si mueren hoy o mañana, o antes de que usted pueda escuchar la palabra de nuevo, y usted tiene dudas de que usted va a ir al cielo cuando muera, escuche bien lo que le voy a decir antes de irme. Si no estás seguro o segura de tu salvación, corres un peligro de ir a la condenación eterna. Estamos hablando vida o muerte eterna en este momento. No importa si vienes a la iglesia, si das dinero, si te sacrificas, si vienes de 2 horas a pie hasta aquí descalzo en pleno sol. No importa el sacrificio que usted haga. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador y usted siente esa seguridad en su corazón, usted está en problemas. Usted necesita saber que usted verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. La Biblia nos dice que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo entiendo cuando nosotros comenzamos en la vida cristiana que tenemos algunas dudas, pero mis hermanos, eso es una evidencia. El Espíritu Santo empieza a transformarnos desde el momento en que nos salva. Empieza a transformar nuestras vidas, nuestros deseos, nuestros afectos cambian. Hay gente que me ha dicho a mí, pastor, pero es que no, este vicio no lo puedo. Mire, mi hermano, no hay poder más grande que el poder del Señor. Yo siempre lo digo. De romper cualquier cadena, cualquier vicio, cualquier forma de ser, cualquier manera. No es que yo soy iracundo, porque la Biblia me dice a mí esto: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva creación en Cristo. Cuando usted viene a sus pies, cuando usted se humilla, cuando usted lo recibe, Dios lo cambia. Dios lo muda en otro hombre, en otra mujer. Y sí, en el momento usted está pasando algunos problemas, usted está pasando algunas cosas, pero usted se humíllese. Hermano, esto es algo no que me lo contaron a mí ni que lo leí, lo viví yo. Humíllese delante de Dios y Él lo va a sanar, lo va a cambiar, lo va a libertar completamente de ese pecado. Siempre recuerde que no hay poder más grande que el poder de Dios. Y no estoy hablando de las enfermedades, mis hermanos. Las enfermedades es otra cosa. Cuando el Señor quiere sanar, te sana por completo. Pero si no te sana, Él sabe por qué no. Oramos y deseamos ser sanados de enfermedades, por supuesto que sí. Pero Él sana si Él quiere sanar. Pero de vicios, el Señor puede hacerlo.
Nada es imposible para Dios. Nada. Y debemos poner mucha atención a eso. Lo más importante al final de esta vida es si es verdaderamente, volviendo al punto de la salvación, te has arrepentido de tus pecados y has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Eso es lo más importante. Yo quiero verte en el cielo. Esa es mi oración. Clamo todos los días. Porque todo aquel que entre por esas puertas, que no conozca a Cristo verdaderamente, venga arrepentimiento y fe. Porque la religión no salva. Si ustedes le dijeron que la religión salva, la Biblia no dice eso. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva a un alma perdida. Y si nosotros no hemos recibido a Cristo como Salvador, entraremos a una eternidad con deudas de pecados. Entraremos con cuentas pendientes con Dios, que solamente Jesús pudo pagar por ti cuando estabas en vida. Para que el que se murió, mi hermano, la Biblia no dice nada ni de purgatorio, ni absolutamente nada. El que se murió se le acabó la oportunidad. No hay oportunidad. La oportunidad está cuando nosotros estamos vivos. Amén. Si usted tiene dudas de su salvación o está empezando en la vida cristiana, hable conmigo. Yo estoy dispuesto para ayudarle. Hay otros hermanos aquí que también les puede ayudar. Pero lo importante es su caminar con el Señor. Porque no sabemos cuando la cadena de oro se caiga. El corazón que nos habla Eclesiastés, esa cadena de oro. Y cerremos nuestros ojos aquí y entremos a la eternidad. Y si esas cuentas de pecado o esas deudas de pecado no han sido pagadas por el único que puede pagarla, que es Cristo Jesús, y usted no se ha arrepentido de todo corazón, y usted ha puesto la fe en Él, usted va a entrar a una eternidad con deudas pendientes, y nadie la va a poder pagar por usted. Y se encontrará en un lugar que nos dice claramente la palabra de Dios, llamado infierno. Y de allí no sale nadie. Así que pensemos en eso, hermanos y amigos que nos visitan. Oremos. Padre, en esta tarde, Señor, tu palabra que es santa ha sido predicada. Señor, te pido por favor, junto con mis hermanos, que si hay alguien aquí que está perdido sin ti, que tú abras los ojos del entendimiento y que tú traigas, tú redargullas su corazón y lo traigas a un arrepentimiento genuino. Señor, que nosotros podamos ser una iglesia que ayuda a caminar a estos nuevos creyentes. Te pedimos también, Padre, a nosotros, como hijos tuyos, que nunca se nos olvide que nosotros estamos viviendo una experiencia humana, Señor, que somos un alma viviendo una experiencia humana y que en breve saldremos de este cuerpo para encontrarnos contigo, Señor. Que nada de lo que está sucediendo aquí es permanente, sino es pasajero. Ayúdanos a vivir aquí en este mundo, como dice tu palabra, como extranjeros y peregrinos, poniendo nuestros ojos en aquella patria celestial, porque en breve partiremos contigo. En el nombre de Jesucristo
Te lo pedimos, Señor. Amén. Mis hermanos, en este momento quisiera que nuestros hermanos, si me regalan unos 5 o 10 minutos más,